No. Ambos casi. Escribía, parece un nombre. No, sí. ¿Sí? Chiquita, ay, el casco. Una palabra de casa. Sí, claro, claro. Mire, muchachos, entonces, la gente que llega tarde, la gente que llega tarde se examina. Mira, muchachos, a ver, les cuento. Hablemos antes de comenzar el tema de motivación laboral. Hoy vemos motivación laboral, mañana vemos estrés laboral. Y el viernes trabajaremos ese tema de SST del Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo. Y el 19, que es el lunes, falta el tema de trabajo en equipo. Y el 19, que es la sesión 19, que es el lunes, es la exposición que ustedes van a hacer en pareja. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que quiero que tengan ustedes en cuenta? ¿Sabía que pido esto? Bueno, entonces vamos a hablar de lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Ese es el examen de ustedes? Sí. Mire, los parámetros para el trabajo final, es decir, para el lunes. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? ¿Sí? Como les dije a ustedes, la idea es que ustedes escojan una empresa, puede ser nacional, puede ser multinacional, lo que ustedes consideren, en pareja, no de a tres, en pareja. Entonces, vamos a mirar la razón social de la organización, antecedentes, miremos un poco la historia, la creación de la organización, la ubicación geográfica,
la estructura organizacional, un poco la filosofía organizacional, y ustedes van a hablar un poco del proceso de reclutamiento que maneja esa organización. Hablan ustedes de los procesos de capacitación que tienen ellos allá, cómo manejan el tema del bienestar laboral, ¿no? Que, digamos, ustedes van a hablar también de un diseño de programa de comunicación organizacional. Van a hacer ustedes un análisis, una descripción de cargos y van a colocar ahí 3 análisis y descripción de puestos. Y por último, bueno, diseñar un programa de manejo del estrés y especificar los elementos de protección personal que tienen que tener 5 trabajadores, ¿no? Eso es lo que tienen que trabajar ustedes, ¿sí? Para de ayer en 8 días, ¿no? Entonces, este tema lo trabajaremos el viernes. Este tema de estrés lo trabajamos en estos días y ya, ¿no? De hecho, hay dos temas que no los incluí acá, que es el de motivación laboral, aunque, digamos, está aquí implícito en lo que tiene que ver con bienestar laboral. La motivación laboral está relacionada muchísimo con el tema del bienestar social laboral. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para mañana, por favor, pásame los grupos conformados, las parejas conformadas, con la empresa de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la empresa de ustedes? Yo escogí con Ana Bimbo. Con Ana Bimbo. Con Ana escogimos Bimbo. ¿Tú qué vas a trabajar? ¿Y tú? Ah, consejos. ¿Qué empresa vas a ver? Mañana me traen ese dato, por favor. ¿Ustedes cuál van a trabajar? Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Ok, listo. Entonces mañana me pasan ese dato, por favor. Cuéntenle a sus compañeros, a Juan, a la señorita Polo, Camila, y a la otra niña, que falta. La muchacha ya. ¿Verdad? Sí, ya, eso es para trabajarlo, de ayer en 8 días. Todos tenemos que pasar. Y eso es rápido. El grupo no está ayudando. Eso. ¿Ah? Sí, claro. Porque este es todo lo que vimos en el módulo. El punto 6, perdón, sí, 6, 7, 8, 9. Es diseñar. Es diseñarlo nosotros, hacer diseño. No creo que lo encuentren así como fácilmente. O sea, las organizaciones no van a decir que nosotros hacemos selección. Entonces, ¿se lo encuentran? Bien, Intentarlo, ¿no? Sí. según es la actividad. Ajá. Pero en el que dijiste, el punto número 11. Diseñar un programa manual de estrés. Ese sí es diseño de nosotros. Sí, claro. Así es. Con base en lo que yo les voy a hablar mañana. Ajá, pero de nosotros hacia la compañía. Sí, sí, Aunque ¿no? ahora Yo, por también. yo tengo un tema a trabajar. Lady María. Lady Ana. No, pero que Camila va a trabajar con Lady y yo voy a trabajar con Ana. No, Vamos a ir a las veces. Ajá.
Voy a trabajar con el ¿Qué programa vas a de trabajar? manejo ¿Qué de empresa sería la Estaba pensando si poníamos Coca-Cola No, o ya la no, cogí. bueno, por ejemplo, de San Juan. sí. Y como tú sabes, estoy de ese tema. Sí. Bien, eso es para de ayer en 8 días. Vaya, que soy una borrachera. Creo que nos pasamos dos pasos. Ay, no, espera, no, que no me le da presa. Sí, Ya te lo comparto. ¿Qué pasa, Carlos? Con ¿Cómo es? ¿Qué empresa? Coca-Cola. no, que ¿Y Sebastián? Con Paola. No sé. Ah, ok. el restaurante de los pobres. Y ella es muy fácil. Sí. Solo nos falta Sebastián y Juan. ¿Por qué no se nada? Ya está Coca-Cola. Digo, agua. Pasa chévere. Y aquí que le digo, ay, esa es una mentira. Y ahí me dicen, vamos a comprar la copa que voy a Bien, comencemos entonces. ¿Listo? ¿Comenzamos? Ok. En esta semana que nos queda de clases, vamos a centrarnos un poco en el individuo. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar pues, en temas como la motivación, vamos a trabajar el tema de estrés laboral, vamos a trabajar ya lo colectivo cuando hablamos de el trabajo en equipo y vamos a cerrar con el tema de que es obligatorio para cada empresario colocar un conocimiento con lo que tiene que ver con el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Eso es supremamente importante que toda empresa Comité Paritario, ¿no? Entonces es muy relevante que se trabaje ese tema. Lo que vamos a ver hoy en la sesión de hoy tiene que ver con motivación. Empecemos.
¿qué es motivación para ustedes? O sea, no miremos el apellido laboral, no, ¿qué es motivación para ustedes? Y aparte de eso, Pues motivación es una. Digamos también, ¿no? Entonces, en varias ramas de la motivación, que es la motivación personal, laboral. ¿pero qué es motivación? Tratamos de definir el concepto de motivación. Pues su nombre indica motivar, Es como un recurso para llegar a una meta. y son una acción. Ok, un recurso para llegar a una meta. Pues en últimas tiene que ver por ese lado. Pues, el estado de ánimo que puede llegar a tener uno como ser humano, como persona, para poder alcanzar los ideales, ¿no? Hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca que hace referencia a yo no necesito de nadie para sentirme motivado. Yo estoy estudiando, pues yo estudié psicología porque realmente a mí me gusta, ¿no? No es porque a mí me hayan obligado, y esa es la motivación intrínseca que les estoy diciendo. Y la motivación extrínseca es de que yo voy a hacer esto pues, porque me están influenciando de alguna otra manera o lo hago pues, para los demás, ¿no? Pero en últimas, la motivación es ese motor que me mueve, que me empuja o me impulsa a alcanzar mis metas. Ustedes, y miren este clima tan bárbaro que está haciendo, ustedes, ¿por qué no están en la casa? ¿Por qué no estamos en la casa? Exactamente. A ustedes los motiva sacar adelante su estudio, ¿no? O sea, por eso están acá. Ustedes, o sea, uno dice, pero uno debería estar ya arronchado, tomándose un cafecito o algo calientito, no sé, pero ya guardado la casa, ¿no? Es motivación intrínseca o Intrínseca. Intrínseca. La motivación intrínseca. Intrínseca. Interna, que nace de mí. Por eso les hago yo y ustedes muy jocosamente esa pregunta de los hago. ¿Qué hago yo? Yo debo estar en mi casa arruinado, viendo películas, descansando, durmiendo, pero no, ya estamos. ¿Ves? Y eso está relacionado con lo que ustedes quieren. Porque no toda la vida es gratis, ¿no? O sea, así como dice el dicho, ¿qué quiere celeste? Que le cueste, ¿no? El que quiere marrones que aguante tirones. Eso dicen, esos son los dichos de los abuelos, de las abuelas, ¿no? Entonces a uno le dicen, usted va a proyectar su vida, porque cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, hagan de cuenta cuando uno coge un revólver, una pistola, y uno apunta, ¿no? Y la bala sale para allá. A donde yo mire, allá debe llegar la bala. Ese es el proyecto de vida. Entonces, la motivación que ustedes tienen para lograr sus metas es parte de ese proyecto de vida. Y es lo que ustedes quieren hacer. Ustedes quieren llegar a terminar este técnico, seguramente para iniciar una nueva etapa académica en otro técnico laboral o siguiendo para un profesional y luego una especialización. La verdad, uno en la vida se la pasa estudiando, ¿no? Uno en la pasa en la vida estudiando. Uno ya llega a bachillerato y el bachillerato era algo supremamente, era un logro impresionante. O sea, los papás de uno cuando
bueno, los papás de mis papás o los bisabuelos, ellos se sentían orgullosos y obligarse a hacer bachiller. Entonces la familia sacaba pecho, pues porque entonces llegó el bachiller. Ya tenemos un bachiller en la casa. Genial. Pero fíjense que la vida va evolucionando, va cambiando y ahora ser bachiller ya no es suficiente. Para nada es suficiente. Aunque uno tenga bachiller ya está rezagado en muchas cosas. O sea, ya no van a contratar, sino como cordero por allá en Palo Quemado, no sé, soy cargadulto, no sé, o sea, no estoy derrotando el trabajo, ni mucho menos, pero es lo que les ofrecen a las personas que tienen únicamente el bachillerato. Ahora, lo importante es ser profesional. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es prepararse y hacer eso que ustedes están haciendo, que es colocar unos peldaños para ir avanzando, para ser profesional. Pero entonces es cierto, Camila, de que ahora ni siquiera ser profesional, aunque es bueno, pero ya la competitividad laboral y la exigencia de las empresas dice, en los procesos de selección dice, necesitamos profesional con especialización en tal. Entonces, ya ser únicamente profesional ya no es suficiente. Tristemente, o a favor de nosotros, porque uno en la medida que uno vaya estudiando, pues va teniendo muchos beneficios. Y cuando yo obtengo, digamos, un trabajo, cuando yo estoy laborando, entonces yo recibo un sueldo, se esperaría que fuese justo y la parte salarial que fuera justa. Entonces yo con ese trabajo, después de tantos años de esfuerzo, de sacrificio, de trasnochar, de aguantar todos estos climas, ¿no? Entonces ya recibo mi sueldo. Entonces el sueldo, el dinero, se convierte en un reforzador secundario. ¿Sí? Porque yo con plata, yo puedo comprarme algo. Yo puedo comprar un almuerzo, yo con plata digo, voy a hablar y me compro un equipo de sonido, o me compro un carro, o me compro un televisor de estos gigantes, lo que sea. O sea, con el dinero yo hago eso. ¿Sí? Pero para llegar a eso tiene todo lo que he tenido que hacer. Pero ahora ni siquiera la especialización es suficiente. Ahora tenemos que tener maestría. Y la competitividad laboral y académica nos exige que tengamos maestría, pero va a llegar el momento en que la maestría ya no es suficiente, ahora tenemos que tener doctorado, y luego postdoctorado, luego el PhD, toda esta cuestión. Entonces, toda la vida estudiando, ¿sí? Toda la vida estudiando. Pero ¿por qué decidimos nosotros estudiar? Pues porque es que nosotros no nos queremos quedar así. ¿No? Por eso estamos acá. Entonces, cuando yo planteo que la motivación es el motor que me lleva a mí a alcanzar mis metas, es precisamente lo que me tiene acá. Y yo podría, si no estoy en la casa, yo podría entonces tener un grupo de amigos y me voy de rumba, me voy de farra, a tomar cerveza. Eso me motiva, pero es beneficioso. Pues seguramente a corto plazo, sí. ¿Ves? Entonces, a mí me presentan dos alternativas. Miren, yo tengo un conflicto de atracción y de evitación. La atracción es, vale, sí. Yo tengo este conflicto de atracción y evitación. Atracción quiere decir de que mi evitación, tengo dos situaciones, una placentera y una displacentera, o agradable y desagradable, ¿no? La agradable, ¿cuál sería? Una niña que me encanta, está hermosa, está divina, y vamos a salir a bailar, ¿no? Digamos que yo la invité a bailar hoy, en la noche, ¿no? Pero mañana yo tengo una exposición. Eso sería lo desagradable. Tengo dos situaciones, la placentera
que si era bailar con esta chica, que si no sé qué salgo con ella, ahí la tengo. Toma corona, exacto, ¿no? Bueno, pero entonces ahí está el conflicto de atracción y atracción. Lo que digo, pero ¿qué hago yo? ¿No? O me voy juicioso para mi casa, entonces yo salga de acá a preparar la exposición, o me voy de paro. Claro, tú puedes, en últimas, debes tomar una decisión. Por eso se llama conflicto, porque es cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces yo decido irme más bien con uno o con la chica, que entonces la pasé de carajo, o sea, a corto plazo la pasé genial, la pasé muy seria, bailamos, reímos, tomamos y resultamos en noviazgo. La pasamos superamente bien. Pero entonces yo llego y ojo lo que pasó, ¿no? Yo llego a mi casa supuestamente a preparar la exposición de mañana. Y empiezo yo a atravesar. Con ese sueño, con ese frío, con el cansancio, entonces, ¿no? Entonces yo no preparé la exposición. Al día siguiente me toca, en la mañana, presentar la exposición. Y llego, y eso fue un fiasco. Fue un fiasco. O sea, que fue mal. El profesor llegó y me corrigió, me preguntó una cosa, no la supe, se me olvidó todo, se me olvidó la USB, se me olvidó la carta, lo que sea. Pero me fue mal, ¿no? Por haberme ido de farra, no preparé mi exposición. La pasé muy rico, pero a mediano y a largo plazo, eso hizo que yo perdiera la asignatura. Y ese perder esa asignatura me hace a mí entonces atrasarme en mi proceso académico. Porque en mi asignatura, la asignatura que yo estoy viendo es prerequisito, la que perdí, es prerequisito para otros que vienen en el siguiente semestre. Entonces, yo tomé la decisión porque uno tiene libre albedrío y uno se motiva por lo que quiere. Entonces, yo tomé la decisión de ir a bailar y lo puse, ¿no? O no preparé la exposición y por eso puse muy mal. O la otra es la siguiente, o lo contrario, que más bien me fui para la casita muy temprano, preparé muy bien la exposición, le dije a la chica, no, mira, ¿sabes qué? Dejemos la salida para el viernes o para el sábado, ¿te parece? Porque tengo que preparar esa exposición. Entonces yo me fui para la casa, llegué, comí algo, me puse cómodo y empecé a preparar mi exposición. Y al día siguiente, la chica me dice, listo, está bien, no te preocupes. Entonces, al día siguiente llegué y presenté la exposición y me fue supremamente bien. Excelente. ¿Ven? Esas fueron decisiones, por eso se llama conflicto de atracción en Dios. Entonces, de eso está hecha la vida, de tomar decisiones, de constantes decisiones, y que en última estamos relacionados con el tema de la motivación. Pero ese concepto de motivación, de ese motor que me lleva a mí a alcanzar mis metas, a alcanzar mis ideales, ¿sí? Muchas veces puede estar, puede ser fáciles o difíciles, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar este tema de motivación laboral para poder entender. Miren, es un conjunto de fuerzas energéticas que se originan tanto dentro como fuera de un individuo para iniciar un comportamiento relacionado. O sea, todas mis conductas apuntan a lo que yo quiero alcanzar. Todas mis conductas o todos mis comportamientos, ¿sí? Relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces uno quiere que lo ascienda, pues para que lo ascienda después se trabaje, haga las cosas bien, comprométase. Yo quiero que me aumenten el sueldo. Yo quiero ser el mejor empleado de los meses. Yo quiero que me coloquen un cargo mucho más significativo. Hay una gran cantidad de cosas que uno puede mantener como ilusión. Pero entonces estamos hablando de eso, ¿no? Que queremos nosotros tener esas fuerzas energéticas. Y son energéticas porque estamos hablando de la motivación.
Cuando uno está bajoneado, cuando uno está emocionalmente mal, la motivación se pierde, ¿no? O sea, como que todo yo lo veo a partir de un túnel o a través de un túnel. No veo una expectativa, creo que me va a ir muy mal. O sea, estoy en la inmunda. Es decir, que mi motivación no está ahí presente. Es decir, que mis fuerzas energéticas se han disminuido. Se han disminuido notoriamente. Entonces, se originan tanto dentro como fuera de un individuo para iniciar comportamientos relacionados, espero que esté prestando atención, muchachos. Comportamientos relacionados con el trabajo para conseguir las metas. ¿Sí? Entonces, a mí me colocaron un proyecto, tengo que meterle todo. ¿Sí? Porque si no lo hago, y en el trabajo puede ser el mismo exacto, en el mismo ejemplo que coloqué de lo académico. Mi jefe me dijo, necesito que usted me presente este proyecto porque es para una licitación que vamos a postularnos. Y se me presenta la misma situación. El proyecto o la chica. ¿Sí? Entonces, esa situación me lleva a mí. ¿Quién falta? Ah, sí. A la Carolina. ¿Vale? Entonces, cuando yo planteo lo que yo quiero en mi proyecto, entonces voy a tomar decisiones adecuadas. Entonces va a estar relacionado con que esa motivación me genera una serie de comportamientos adaptativos y funcionales que me van a llevar a mí a determinar su forma de actuar, su dirección, es decir, hagamos las cosas en orden, organizadamente, lo más rápido que podamos, por el mejor camino. ¿Sí? Es la dirección, la intensidad y el rendimiento. Queremos ser los mejores del grupo, queremos ser los mejores del área, quiero ser el mejor, entonces todo mi comportamiento motivacional va a estar ligado a eso. ¿Sí? Y es esa motivación interna, ¿no? Cuando uno depende de los demás, a veces la gente se acostumbra tanto a trabajar en equipo, a depender de los demás, que cuando a uno le toca solo, uno no sabe qué hacer. Entonces quiere decir que no me he motivado. Quiere decir que no valoro mi conocimiento, no valoro mi capacidad, o no la tengo en cuenta, o no la he identificado. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con esa parte de motivación laboral. Y está relacionado con ese bienestar, ¿no? Con ese estar bien a nivel laboral. ¿Qué tiene que ver con eso? Miren, cuando uno está motivado, uno tiene una actitud o negativa o una actitud positiva. Yo amo mi trabajo o yo odio mi trabajo. ¿Sí? Yo estoy en la luz. Claro, y eso nos pasa, porque uno no todo el tiempo está feliz. Pero tampoco uno todo el tiempo está feliz. Uno va como una montaña rusa, ¿no? Dependiendo como la haya ido en el día de pronto. Cómo me fue en camino aquí a la universidad. Me salpicó un carro, casi me atropella un bus, de Transmilenio, me robó. O sea, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, bueno, entonces aquí estamos hablando de que ese tema de la motivación laboral está implicado mi estado actitudinal. Con todo el amor del mundo yo hago mi trabajo. ¿Sí? Y si no, entonces aquí estamos viendo esa otra, la otra cara de la moneda. ¿Qué jartera tener que ir a trabajar a esa empresa? ¿Qué jartera tener que ir a ver la cara de la empresa? O a la jefa, no sé si es hombre o si es mujer, pero eso es lo que pasa. Entonces,
partamos de ese concepto de la motivación laboral, como esa fuerza energética que me lleva a tener comportamientos adecuados, que me llevan a una dirección, con una intensidad, como nos dice acá, y a incrementar el rendimiento. ¿Sí? Y yo voy a tener toda esa capacidad de salir adelante porque así lo quiero. Bueno, como personas, bueno, de hecho también esto lo viven otras especies, ¿no? El tema del proceso motivacional. Este es el proceso motivacional. ¿Sí? Si nosotros tenemos una necesidad, esa necesidad nos hace llevar una serie de comportamientos para alcanzar una necesidad, porque quiero satisfacer una necesidad. Quiero cubrir, en últimas, esa necesidad. Hablemos de la necesidad, por ejemplo, de comer, ¿no? Ahorita mi organismo tiene hambre. Entonces, todas mis conductas van a estar motivadas para alcanzar algo de que yo pueda comer. Y entonces, ahí yo logro satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que pasa en nosotros es eso, necesitamos algo. Hay un déficit. Entonces tenemos la necesidad. En mi organismo, en mi vida, existe una necesidad o algo, no sé. Bueno, entonces tenemos o partimos de acá, de esa necesidad, y cuando tenemos esa necesidad, en nuestro organismo se genera una tensión. Cuando yo tengo hambre, a mí me duele la cabeza, me da mareo, hasta me desmayo, ¿no? Me da mal genio, ¿no? O sea, la tensión no se hace esperar. Entonces yo tengo que, para poder mejorar mi estado de ánimo, para quitar esa hambre que tengo, o la sed, o el sueño, porque es que la necesidad es todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que generar una serie de conductas, ¿sí? Que en últimas me van a llevar a alcanzar esa meta, que es comer algo, o es dormir, o es tomar algo, ¿sí? Entonces, la conducta es mirar qué debo hacer yo. Entonces, si yo tengo hambre, hablamos de ese tema de la necesidad de comerme algo. Entonces, yo voy a comerme por acá. Vamos a comernos una arepa de la esquina. ¿Sí? No, primero. Exacto. ¿Sí? Es algo más cerca, ¿no? Entonces, tengo que tener una serie de conductas que me llevan allá. ¿Cuál es la primera? Y ya. ¿Pero cuál es? La decisión. No, el hambre está ahí. Yo por eso quiero ir allá. No, por eso la necesidad está. O sea, ¿Sabes qué me motiva? Ya lo tengo claro. correcto, excelente. Tiene que ver con eso. Lo primero que yo tengo que saber es, ¿tengo plata para ir a comprarme la arepa? ¿O no? ¿Sí? No, pero ya no. O tengo que, no, es que mire, todo lo que ustedes están diciendo, eso son conductas. Entonces Camila le dice a Lidia, le dice, venga, consígame prestas tú o me gastas tú la arepa hoy. Yo mañana te invito. ¿Sí? Pues, tiene que ver con eso. O sea, El cambio que vamos a hacer. Bueno. Es el precio. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es eso, voy a generar una serie de, digamos que tengo la plata, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, primero que todo mirar que tengo plata en la billetera, después de eso, cruzo esta puerta, luego bajo las escaleras, salgo, volteo a la izquierda, luego a la derecha, y camino hacia el norte, media cuadra, y llego allá. Fíjense todas las conductas que tuve que dar para llegar allá. ¿Sí? Cuando yo ya me estoy comiendo mi arepa,
ahí entonces logré cubrir suplir esa necesidad. Estaría satisfecho relajado. Estaría satisfecha la pulsión, la tensión, ya no tengo hambre, la que es supremamente bien. Pero en ese camino, digamos que no estaba, ahorita no estaba caliente, cuando yo voy a ir allá, se larga que vamos a hacer. Y entonces, por ahora no puedo entrar, porque no tengo sobrino. No, y así tuviera, pero esta quiero tan tenaz. Pero ya no vayan. No, el hambre está simplemente que, pues, así, con esa. Ya cambiaron de la piel. Ok, podría ser eso que no logré entonces satisfacer la necesidad de comer por la lluvia. O resulta que yo voy saliendo y me encuentro con un compañero que lo plata y me lo pillé de frente. Entonces me dice, venga, usted era la única plata que tenía para irme a comprar la frustración. Frustración. ¿No? ¿Por qué? Por eso digo que es frustración, porque la meta inicial que yo tenía era comprarme la meta, pero por eso ya no lo puedo hacer. ¿No? O llego allá, o voy para allá y resulta que me encuentro con uno de mis jefes, entonces, venga, Javier, camina, acompaña, a colaborar en eso, tenemos que hacer esto. Ni modo de decirle no, porque vamos a poner una repa. Aquí me da prioridad. Entonces, pues tampoco se cumplió la ley. O cuando yo llego allá, resulta que ya no me debemos. Hay muchas cosas que pueden hacer de que mi necesidad no se pueda cumplir. Entonces, cuando no se puede cumplir, se habla de que no está satisfecha y eso genera frustración. Pero cuando sí logra satisfacerse la necesidad, entonces estamos en verdad. Y este es un ciclo motivacional, porque así como cuando ya logré saciar el hambre que tenía, entonces hay un momento en que vuelve a generar eso, porque eso es un proceso, es un ciclo, por eso está así. Entonces ya, pero luego al día siguiente o al momento, no sé, vuelve y se genera esa misma necesidad o su otra. Entonces fíjense que biológicamente nuestro organismo está diciendo, tenemos un desequilibrio, no hay homeostasis, no hay desequilibrio, entonces tenemos que nivelarlo nuevamente. Entonces, ese es un proceso motivacional. Ahora, miremos lo siguiente. Factores que promueven la motivación. Aquí hay algo muy importante, este tema de los estados psicológicos críticos, ¿no? Un trabajador presentará una alta motivación interna cuando tenga 3 tipos de experiencias denominadas estados psicológicos críticos. Vamos a mirar cuáles son los estados psicológicos críticos, ¿no? Cuando hablamos de la motivación. Son los siguientes. Significatividad del trabajo. ¿Qué creen ustedes que sea eso? Que valoran el esfuerzo del trabajo que hace cada persona. Que el trabajo, lo que dice el Gung-Ho, amigos, trabajo que vale la pena. Es decir, significatividad del trabajo quiere decir de que lo que yo hago realmente es muy importante para mí o para la organización, ¿no? O sea, yo no estoy aquí como pintado como un cero a la izquierda o como un garabato, no. Tengo cierto tipo de importancia y entonces eso me le da significatividad al trabajo. O sea, mi puesto es importante, mi cargo es importante y lo que yo hago es importante para la empresa. Entonces, eso sería un estado psicológico crítico, la significatividad del trabajo. Luego, la responsabilidad sobre los resultados de su trabajo. La responsabilidad de los resultados de su trabajo. Quiere decir de que si yo estoy diciendo que mi trabajo es significativo, pues entonces
yo necesito hacer el seguimiento a mi trabajo, a mi desempeño, a mi tarea, a ver cómo va y que, es decir, yo soy el responsable de mis ejecuciones, de mis tareas. Entonces ahí estamos hablando de que necesito que los resultados sean siempre significativos y eso es bajo mi responsabilidad. No es solamente que yo lo suponga, no, hay que hacerlo veraz, hay que hacerlo importante y entonces vamos a hacer el seguimiento a mi resultado. Ese sería el segundo estado psicológico crítico. Y el conocimiento de los resultados de su trabajo. Es decir, que realmente, y esto por ejemplo se ve muchísimo en las universidades cuando los estudiantes se evalúan con los profesores, pues uno quiere saber cómo le fue con los estudiantes. Y es importante que la empresa lo retroalimente a uno. ¿Sí? Y la retroalimentación se da de una manera adecuada y ahora le dicen, mire, sus fortalezas son esos y lo que hay que mejorar es esto. Cuando le dicen a uno lo que hay que mejorar es esto, quiere decir de que cuando quieras que va a perder en algo, es esto y eso. Pero también hay cosas muy buenas, muy interesantes. Entonces, necesitamos conocer de los resultados de su trabajo. Que le hagamos seguimiento, que tengamos esa responsabilidad, pero que también sepamos cómo es que vamos en el camino. Pues para eso se utilizan las evaluaciones del desempeño, precisamente para eso. Entonces, aquí estamos viendo esos factores que promueven la motivación organizacional. Luego, acuérdense que estos son estados psicológicos críticos. Luego, para que el trabajador experimente los estados psicológicos críticos anteriores, el puesto desempeñado debe presentar unas dimensiones centrales. Vamos a mirar cuáles son, qué es lo que es relevante para mí en el cargo. Estábamos hablando de los estados psicológicos críticos que son importantes. ¿Cuáles son? Significatividad del trabajo. Segundo, responsabilidad. Y el tercero, conocimiento de los resultados. Eso es importante. Entonces, centrémonos ahora en el puesto de trabajo. ¿Qué nos dice a nosotros las dimensiones centrales del puesto? Variedad de la tarea. Es decir, que el trabajo no sea monótono, que no sea repetitivo, que no sea aburrido, que sea realmente algo que yo esté constantemente aprendiendo, que lo pueda hacer de una manera o de otra. Variedad en la tarea. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esa dimensión dentro de los estados críticos psicológicos. Vamos a tener en cuenta la variedad de la tarea. Que no me desmotive precisamente porque el trabajo es muy rutinario, muy monótono, muy harto. Luego, identidad de la tarea, que tiene que ver con precisamente saber qué es lo que yo tengo que hacer. Tenemos que saber qué es lo que hacemos nosotros laboralmente, cuál es esa actividad laboral que yo realizo. Cuando uno no conoce lo que tiene que hacer en su jornada laboral, eso genera mucha incertidumbre, genera mucha desmotivación, porque me van a colocar acá, me van a quitar allá, me van a colocar acá, a donde me quieran colocar, entonces yo voy a convertir prácticamente en un objeto de quitar y poner, y vuelven y me quitan, porque no tengo, es decir, no tengo clara cuál es la identidad de mi tarea. Sí, claro. Y por eso es importante el análisis y la descripción del cargo. Acuérdense de eso siempre. ¿Sí? La FS son estados psicológicos críticos. Con gusto. Estados psicológicos críticos. Y bueno, la importancia de la tarea, que es lo que hemos estado mencionando. La autonomía, y eso era lo que hablábamos nosotros en la clase del empoderamiento con el Foucault,
¿sí? Que haya autonomía, que haya entonces esa buena disposición de los líderes para que a uno le genere libertad para actuar, para que hagamos esto de esta manera, para que yo pueda como trabajador tomar decisiones y hacerlo de una manera autónoma, ¿no? No autómata, autónoma, ¿sí? Para que tengamos la posibilidad de hacer las cosas supremamente bien, ¿sí? Y bueno, siempre necesitamos retroalimentación para mejorar, ¿no? La retroalimentación va a ser buena siempre y cuando el líder la maneje bien. La retroalimentación va a ser desastrosa si yo como jefe lo hago de una manera inadecuada, incorrecta. Sobrevalorando las fallas que tiene el trabajador. O sea, la retroalimentación es supremamente buena. Es supremamente buena. ¿Y qué podría ser una retroalimentación? Que yo solamente esté pendiente de lo negativo que tú haces, que no esté valorando todos los avances que tú ves, y que la retroalimentación es, vea, todo esto que se ha dejado de hacer es porque usted no ha trabajado bien, usted no ha generado las tareas de una manera muy organizada. O sea, me le voy con todo diciendo que no hace las cosas bien. O sea, es una... Sí, claro, o sea, por eso yo les decía ahorita que yo puedo decirle a la persona, mire, sus fortalezas son estas. Siempre cuando uno hace retroalimentación o siempre que uno hace evaluación del desempeño, lo que uno tiene que empezar es hablando positivamente del trabajador. Y luego le decimos, miren, lo que tenemos que mejorar es eso. Ahí de paso le estoy diciendo, mire, usted está fallando en eso. Sus fallas son estas, entonces pongámonos pilas. ¿Cuáles son las acciones de mejora? Y es lo que le dicen ahora, bueno, ¿en qué se compromete? Hagamos la tarea en cómo nos vamos a comprometer. Son las acciones de mejora. ¿Cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Bueno, ahora miremos el principio. Este principio no me lo voy a leer. Ok. Este principio de la predisposición tiene mucho que ver con el tema motivacional. ¿Me quieren leer, Lidia, por favor, la primera parte de predisposición? Predisposición, ¿por qué? Principio de predisposición. Principio de predisposición, ¿por qué? Porque no. Esto es inaguantable. Por ello estoy aprendiendo esta situación. A ver. Otra vez, espere. A ver. Principio de predisposición, ¿por qué? Por ello. ¿Por qué no? Esto es inaguantable. Por ello. ¿Qué estoy haciendo de esta situación? Para ver. Miren, ¿cuál es la predisposición? Por eso hablamos del principio de predisposición. Si mi predisposición es negativa, entonces voy a colocar estas frases a manera de pregunta. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué yo tengo que hacer esta vaina? ¿Por qué yo? No, qué jartera que tenga que hacer yo esta vaina. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a cambiar ese por qué por el por qué no. Porque no lo hacemos. Voy a aprender de una manera muy chévere, voy a generar, esto me ayuda a tener como creatividad, esto yo lo voy a lograr.
Cambiemos el por qué de una manera destructiva. O sea, no seamos reactivos. El ser proactivo es mejorar. Pero cuando hablamos de la reactividad es colocarle todas las trabas para su. Entonces, cambiemos el por qué por el por qué no. Cambiemos. Esto es inaguantable. ¿Por qué no lo colocamos como? Bueno, seguramente voy a aprender de esta situación. ¿Sí? ¿Qué voy a aprender de esto? Esto es un reto para mí. ¿De qué estamos hablando? De motivación. Entonces, a la medida que yo planteo que seguramente esto es algo que puede ser un poco difícil, pero si con esfuerzo, con tenacidad, con compromiso, lo puedo sacar adelante. O sea, no coloquemos, o sea, no comencemos de cero a la izquierda para lograr las cosas. Por eso se habla del principio de la predisposición. ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? No lo veamos, no. ¿Cómo es el cuento del vaso? ¿Lo voy a ver medio lleno o medio vacío? ¿Ven? Cuando yo lo veo medio vacío, es que el hueso es malo. Vamos. ¿Ven? Entonces, la idea es que yo tenga esa mejor predisposición, que lo cambiemos, que modifiquemos. ¿Sí? Yo puedo aprender de esto. Yo puedo aprender de esto. Bueno, ahora, miremos el principio de la consecuencia. Y aquí hay algo que es muy importante. Dice que mi conducta, si es seguida, o sea, la conducta que yo emito es seguida por algo placentero, esa conducta hacia el futuro se va a incrementar, porque me está yendo supremamente bien. El principio y la consecuencia. ¿Sí? El ejemplo que estábamos hablando ahorita, de que si yo me fui de farra con mi novia, con la chica, entonces la consecuencia es que perdí la materia y me atrasé. ¿Ven? Pero si yo lo que hice fue preparar muy bien la exposición para el día siguiente, la consecuencia es que el profesor me exhibió del examen final. ¿Ven? Consecuencias, ¿no? Tendencia a reproducir las experiencias que tienen consecuencias agradables y a no repetir las que tienen consecuencias desagradables, ¿no? Yo aprendo. O sea, si yo sé que por acá me metí una calle como medio sola y me salieron dos malandrines, pues me robaron. Yo aprendo que por esa calle no me voy a volver a meter, porque es una consecuencia desagradable. Las cosas se aprenden, definitivamente uno aprende. A los golpes, o sea, a lo bien, como se dice, o estoy generando realmente cosas que sigo haciendo, cometiendo el mismo error todo el tiempo. Venga, aprendamos de eso. Bueno, principio de la repetición. Y acá lo dice, la maestría en la ejecución de una tarea vendrá dada, entre otros aspectos, por la repetición que se ve reforzada por un modelaje hacia la excelencia. Ese principio de repetición lo entendemos o no. Estamos hablando que tenemos que practicar. Yo quiero ser el mejor cobrador de tiros libres de fútbol. Entonces, entrenamos todos. Pero como yo quiero ser el mejor, entonces yo voy a quedar más tiempo en el entrenamiento hasta que mejore mi lanzamiento, mi tiro libre, lo que sea. El champ, lo que sea. ¿No? Entonces, yo lo que hago es entrenar, o sea, repetir, ¿sí? Practicar permanentemente. Y cuando yo ya logro eso, me convertí en un maestro para la ejecución de esa tarea. ¿Sí? Mejoré. Ahora soy muy buen cobrador de tiros libres. Entonces, lo mismo pasa con otras actividades. Cuando hablamos del modelaje, quiere decir que lo que yo observo, o sea, yo sé que Juan es un cobrador de tiros libres nato, o sea, y eres muy buen jugador, entonces yo lo observo, cómo es que patea, cómo es que coge el balón, con qué parte del pie le pega, con el peine, con qué le pega.
Entonces yo observo todo el comportamiento que tiene él antes de patear el balón, cómo coloca la pierna, cómo sale corriendo, cómo levanta la pierna, absolutamente todo. Yo aprendo de él, porque yo sé que él es muy bueno. Entonces hablamos de que es un modelo de excelencia para que entonces yo, en la medida que lo practique permanentemente, voy a adquirir esa habilidad que él tiene con los pies, con el balón. Y el principio de la novedad, a veces tiene mucho que ver con los cambios que son muy, o las tareas que son muy repetitivas, ¿no? La novedad es algo mucho más agradable, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Mira de Waka Waka? Esa canción era muy bonita, ¿no? Era, la escuchaba y qué chévere, qué raro. Pero después de varias veces uno la escuchó ya porque ya le encanta. O sea, ya es muy aburrida también. Después de que uno la deja de escuchar, de pronto vuelve a hacer algo interesante, ¿no? Pero el principio de la novedad dice que las novedades controladas pueden ser más atractivas y motivadoras que aquello que es conocido. Cuando yo hago siempre lo mismo todo el tiempo, entonces eso ya me sale la cancha. Bien. Esos son los principios motivacionales. Miremos, ustedes han escuchado hablar de Maslow, ¿no? La teoría de las pirámides de necesidades de Maslow, ¿no? O sea, Maslow es un psicólogo, o fue un psicólogo que trabajó muchísimo la parte motivacional. Y él generó esta pirámide de necesidades. Y él decía, señoritas, él decía que el ser humano se mueve en esta pirámide hacia arriba, ¿no? Y que uno, para poder llegar, por ejemplo, a seguridad, tengo que tener resuelta esto. Para poder llegar a afiliación, tengo que tener resuelta la seguridad. Para llegar a reconocimiento, tengo que tener resuelto el tema de afiliación. Para llegar a ser autorrealizado, tengo que tener resuelto el tema del reconocimiento. Eso es lo que nos planteaba en su época Abraham Maslow, ¿no? ¿Y qué nos dice lo fisiológico? Era lo que hablábamos ahorita, lo que necesitamos nosotros para sobrevivir, ¿no? Respirar, comer, descansar, sexo y tener una homeostasis, un equilibrio, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esto resuelto, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en un contexto laboral, en un contexto organizacional. Yo como gerente de talento humano, yo lo que debo hacer es cómo están trabajando mis trabajadores, ¿sí? ¿Cómo está su merced? Si yo la veo como que están durmiendo en el trabajo, ¿no? Estás durmiendo, entonces yo tengo que sentarme con él. ¿Tú qué pasa? O sea, estás durmiendo en la casa, pues no, es que tengo problemas con mi esposa, entonces tengo problemas con mi esposo, nos vamos a separar, primero tengo, o sea, a mí es el rol tan grande que tiene el trabajador. O sea, yo no quiero saberlo de aquí de casa, ¿a dónde cojo? Si yo escuchaba de la casa, ¿a dónde cojo? Eso es tenaz, ¿sí? Bueno, voy a quedar donde me quiero, ya me recibí como una semana, ya. O mis amigos, de pronto mi amigo me dice, venga, quédese acá esta noche. Pero, ¿cuánto tiempo no me puedo volver público? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trabajador? Uno como cliente debe estar muy pendiente precisamente de cómo se está cumpliendo esta parte fisiológica. Porque es que cuando hay mal dormir, se incrementan los accidentes de trabajo. Precisamente porque la persona empieza a cabecear, a darle sueño, microsueños y tengo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Cuando ya tenemos resuelto, digamos que ya tenemos nosotros un buen dormir, tenemos una sana alimentación, tenemos bien, o sea, no tengo problema de absolutamente nada. Entonces, pasamos a esta que habla de seguridad.
ese dicho que nosotros hemos escuchado, que yo quiero casa, carro y beca, ¿no? Digamos, eso es lo que en últimas es lo que uno busca, esa seguridad, tener casa, carro y beca. ¿Sí? Es decir, estudiar, es decir, seguridad de dónde me quedo la cabeza. ¿Sí? Dónde se va a tener una casa. Entonces, precisamente, yo, cuando tengo un empleo y cuando ese empleo, o sea, yo firmo un contrato indefinido, estoy tranquilo. Pero cuando yo firmo un contrato menor a 3 meses, entonces yo no sé si me lo van a renovar. Yo no sé si me van a llamar. Entonces, todo el tiempo es una incertidumbre. Entonces, no me da seguridad. ¿Sí? Entonces, realmente lo que pretende esta etapa de la seguridad es que tengamos resuelto también eso. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo tengo trabajo, cuando yo tengo empleo, yo tengo la posibilidad de conseguir, o sea, me va a pagar mi trabajo, me ayuda a pagar mi EPS, ¿no? Entonces voy a tener cubierta lo de la salud. ¿Sí? El tener trabajo me permite a mí solicitar una vivienda de interés social o una vivienda, comprarme una casa o un apartamento, entonces tengo mi propia casa, ¿no? Entonces, eso me lo da el trabajo. ¿Sí? Y en la medida que yo tengo trabajo, yo puedo inclusive hasta conseguirme una chica, una novia, pues porque, o sea, si yo no tengo trabajo, ¿cómo la voy a invitar a que vayamos a un cine? ¿Cómo la voy a invitar a que nos tomemos un TikTok? ¿Cómo tomamos? O sea, todo está relacionado allí. Entonces, cuando yo logro esto, puedo generar un poco de comportamientos que me ayudan a mí a tener esa tranquilidad. Una vez resuelto esto, hay otro nivel que Abraham Maslow dice que es el de afiliación, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto va concatenado allí, porque entonces, como yo tengo empleo, tengo la posibilidad de pertenecer a un grupo, tengo amigos, salgo con amigos, puedo conocer chicas, o las chicas pueden conocer muchachos. Entonces, la afiliación quiere decir de que nosotros los seres humanos siempre queremos relacionarnos con los demás. Nosotros no somos seres aislados, queremos siempre relacionarnos siempre con los demás. Entonces, en la medida que yo tenga esto resuelto, voy a poder tener esto. ¿Sí? Cuando yo tengo una amiga, de pronto esa amiga se convierte en mi esposa. Entonces, tenemos el afecto. ¿Sí? Y bueno, obviamente, en esta intimidad sexual, pues voy a generar pues, la parte de la familia, ¿no? Si dentro de mis proyectos está tener hijos, en última, ¿no? Luego de la afiliación resuelta, nosotros pasamos a un ítem aparte, que es el de el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. O sea, estoy trabajando, pero resulta que a mí me gusta que me reconozcan lo que yo hago. Yo hago parte del comité paritario y ahí hacemos un poco de cosas que son estratégicas para la empresa. Entonces a mí me llama y me dice, oiga, lo felicito, excelente lo que usted hizo. Ahí estoy logrando el reconocimiento. ¿Sí? Estoy adquiriendo respeto. ¿Sí? Entonces me inscribo, o sea, hago parte del equipo de fútbol de la empresa y entonces se dan cuenta que yo soy muy grande del valor, entonces me respetan porque soy un excelente jugador. O por lo menos me dicen, oiga, usted es un excelente jugador, o sea, me lo están reforzando permanentemente. Entonces estamos hablando del reconocimiento. ¿Sí? Y en la autorrealización, pues haber logrado pasar por todo esto, pues entonces le genera a uno una gran cantidad de aspectos positivos como moralidad, creatividad, espontaneidad, o sea, ¿por qué? Porque tengo todo organizado. Aquí estamos hablando de lo moral, de lo familiar, quiere decir que yo me estoy, o sea, como que yo respeto a mi pareja, ¿no? Como que yo tengo ese concepto de la fidelidad muy importante para mí. Entonces, cuando yo llego acá a la autorrealización, tengo la tranquilidad de mirar con la cabeza bien en alto
tengo la posibilidad de corregir a mis hijos porque fui un buen padre, ¿no? La autorrealización tiene que ver con todo eso, con todo lo que yo he logrado. Las experiencias cumbre, Abraham habla de eso, de las experiencias cumbre relacionadas con la autorrealización y tienen que ver con las cosas positivas o negativas que le pasan a mí en la vida. Una experiencia cumbre puede ser algo positivo, puede ser un ascenso en el trabajo, eso es una experiencia cumbre. Puede ser haberme comprado la casa, eso es una experiencia cumbre positiva. Pero también hay experiencias cumbres negativas como se me murió mi mamá, me separé de mi esposa, ¿ven? Me sacaron del trabajo. Bueno, todo eso hace parte de esas experiencias cumbres. Pero todo el mundo las vivimos, de alguna u otra manera tenemos experiencias positivas o negativas. Entonces, eso es la pirámide de necesidades de Maslow, hablando de la parte de motivación. Maslow. No es Maslow, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, veamos los supuestos de la teoría X de Douglas MacGregor. La teoría X en contraposición con la teoría Y de Douglas MacGregor. ¿Qué nos dice la teoría X? Digamos que la teoría X es todo lo negativo de los trabajadores. No les gustan trabajar las cosas, siempre están cuestionando, no les gustan que los supervisen, no les gusta que, o sea, no les gusta absolutamente nada, todo lo critican, hacen las cosas a medias, o si pueden no hacen absolutamente nada. Entonces la teoría X es precisamente eso. Trabajan lo menos posible, carecen de ambición los trabajadores, evitan asumir responsabilidades, prefieren que los manden, ¿sí? Se resisten a los cambios, son crédulas y están mal informadas. O sea, de las cosas negativas se las creen todas. Y entonces todos los que están cuestionados. Harían muy poco por la empresa si no fuera por la dirección. Es decir, acá todo es que tenemos que estar encima de los trabajadores para que cumplan los objetivos. Estamos encima de los trabajadores para que cumplan los objetivos. Entonces, según Douglas MacGregor, eso sería como el aspecto negativo de los trabajadores. Y aquí están los supuestos de la teoría Y. Entonces es todo lo contrario a eso. Todo lo contrario a eso. O sea, todo lo positivo. Entonces estamos diciendo acá, trabajan lo menos posible, sería, trabajan de una manera muy positiva, ¿no? O sea, les gusta trabajar, aceptan el reto, no lo cuestionan, ¿no? Consideran el trabajo natural como algo relajado, ¿sí? Se autodirigen hacia la consecución de los objetivos que se les confían. Acuérdense que en el anterior había una carencia de la ambición. Acá en este, ellos son supremamente autónomos y son muy recursivos. Se autodirigen. O sea, se preocupan por todo, la verdad. En ciertas condiciones buscan responsabilidades, el anterior no. El anterior siempre evitan responsabilidades. Entre yo menos tenga responsabilidades, menos me voy a equivocar. Entonces acá, en los supuestos de la teoría Y, que es como la positiva, hablan de que se buscan cierto tipo de responsabilidad. Tienen imaginación y creatividad, ¿sí? Es decir, no están esperando que siempre se les diga hagan esto o hagan lo otro, no, tienen creatividad. Sienten motivación y desean perfeccionarse, asumen los objetivos de la empresa, si los están conociendo, si los reciben como si fueran propios, ¿sí? Y quieren lograrlo, lógicamente.
asume los objetivos de la empresa, se recibe compensación por lograrlos, sobre todo reconocimiento de los méritos. Es muy importante, o sea, siempre la retroalimentación es muy importante para expresarle a los trabajadores que estamos contentos con el trabajo que hacen. Bien, entonces eso sería otra teoría motivacional de Douglas MacGregor, es esta, la teoría de XY. La anterior era la teoría motivacional de Abraham Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Sí? Ahora miremos esto. La teoría bifactorial de Hesberg. ¿Sí? Pues bifactorial quiere decir que es la teoría de los dos factores, que hablan de la insatisfacción y la satisfacción. Obviamente, si estamos hablando del tema motivacional, si por un lado hay motivación, la contraparte sería pérdida de la motivación, falta de motivación. Entonces, ¿qué es lo que o sea, para los trabajadores, para nosotros como trabajadores, qué sería lo que nos genera insatisfacción? Pues estos aspectos. Que existan demasiadas normas estipuladas y puestas en la empresa. O sea, normas que llegar a marcar tarjeta, que sacar, cuando se salga tiene que marcar la tarjeta también, que tiene que llenar un formulario de esto, de lo otro, o sea, una serie de aspectos normativos que dan realmente mucho malestar al trabajo. La supervisión, ¿no? También el jefe, las condiciones de trabajo, o sea, somos estos espacios para trabajar adecuados, regulares, malos, ¿sí? Con qué clima, con qué luz, cuáles son las condiciones. Y bueno, salario, muy importante, uno no trabaja así como de buena manera cuando el salario no es reconocido. Las relaciones y la seguridad. Lo que yo les comentaba ahorita a ustedes, la seguridad tiene que ver con el tipo de contrato que yo firmé, ¿no? ¿Realmente este trabajo es estable o no es estable? Bueno, eso me genera a mí una constante insatisfacción laboral. Y la satisfacción, que es con la carita feliz, entonces es totalmente lo contrario. En la empresa yo me puedo sentir autorrealizado, me reconocen mi trabajo, tengo una gran cantidad de actividades laborales y recreativas y lúdicas de integración, hay responsabilidad, puedo avanzar, es el desarrollo de carrera que tanto queremos todos y crezco, ¿no? O sea, aquí yo realmente puedo avanzar, no me quedo estancado en un cargo y llevo ya 30 años en el mismo cargo. No, la idea es de que avance. Entonces, todo esto genera satisfacción. Y eso se hace, y lo hablábamos nosotros, eso se hace en el tema de la motivación, de la evaluación de la motivación, donde hay un cuestionario que se llama Cuestionario de Motivación hacia el Trabajo, el CMT. No alcanzamos a aplicarlo, pero es muy interesante el cuestionario de motivación hacia el trabajo y evalúa precisamente eso. La teoría de la necesidad aprendida de McClelland. Y aquí hay 3 necesidades importantes. Nosotros tenemos mucho más establecida o identificada la necesidad de logro. Para mí es importante la necesidad de logro, para ustedes no. Para mí puede ser la necesidad de poder algo que es supremamente necesario para ustedes, ¿no? Y la necesidad de afiliación, para mí es importante que ustedes me acepten, que ustedes me valoren, que ustedes me reconozcan como su amigo, pero para ustedes no, ¿no? Es decir, que la necesidad de logro, o sea, como lo dice acá, impulso de sobresalir, de luchar, de alcanzar, de que le reconozcan su trabajo, de que le den premios, de que le den responsabilidades y él disfruta cuando lo felicitan. A esa persona que tiene la necesidad de logro no le interesa el poder, ni tampoco le interesa la afiliación. Le interesa es el logro y que se lo reconozca. La necesidad del poder. Esta persona tiene
o quiere a toda costa ser el jefe, quiere mandar a los demás, quiere controlar. A mí colóqueme y yo les mando, les coloco una serie de tareas, les digo esto, lo otro, hagan, y si no lo cumplen, los regaño, los sanciono. Quiero el poder. A mí no me interesa que me reconozcan nada. A mí deben el poder, la necesidad de poder. Y la tercera es la persona que quienes la poseen prefieren situaciones de cooperación a las de competencia. O sea, son las personas que son más dadas a los grupos, a trabajar en equipo, a que las cosas se hagan bien en equipo, ¿no? Destacándose las primeras por un alto grado de colaboración. Entonces, a esa persona no le interesa ni el poder ni el logro, le interesa es estar bien con los demás. ¿Ven? Esas son las tres necesidades de McClellan. Tres necesidades: logro, poder y eficiencia. Y la última, estamos hablando de de la teoría motivacional de Adam, de Stacy Adam, en donde habla de la equidad. Teoría de la equidad. Como su nombre lo indica, tiene que ver como que yo me comparo con lo que está ganando mi compañero. Hacemos lo mismo y él porque gana más. ¿Sí? O él se compara conmigo, son comparaciones subjetivas a veces. ¿Sí? Él se compara conmigo y dice, bueno, Javier, ¿por qué gana más si tenemos el mismo horario, tenemos el mismo cargo y él porque sale más temprano? ¿Sí? Entonces, la teoría de la equidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con la igualdad de condiciones. Si a él le están dando un bono de 500,000 pesos, como tenemos el mismo cargo, entonces lo mismo también. Y si yo percibo que eso no se está dando, entonces yo genero un mal ambiente laboral, cuestiono, critico, lentifico mi trabajo, ¿no? Así, ¿no? Bien. Miren esto. Ok. La evaluación que hacemos de la recompensa recibida es un factor esencial de la motivación. ¿Ven? La evaluación. ¿Cómo evalúo yo? ¿Cómo me están ustedes? ¿Cómo estamos ganando lo mismo si yo tengo más estudio, por decir algo? ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de que la evaluación que hace la persona de la recompensa recibida es un factor esencial de la motivación y se traduce en términos de equilibrio con relación a lo que aporta y lo que recibe. Las recompensas que reciben otros individuos respecto a sus aportaciones, lo que yo les estaba comentando. Entonces, ¿qué dice acá? Abro comillas. Existe falta de equidad para una persona cada vez que percibe como desigual las relaciones entre su contribución, todo lo que ha dado, todo lo que ha compartido, todo lo que ha hecho por la empresa, y esto es verdad que me van a pagar eso nomás. Y a mis otros compañeros que no hacen casi nada, es decir, les han dado bonificaciones, tiempo libre, los han mandado a Cancún, bueno, un poco de vaina, pero ¿dónde está la equidad? ¿Dónde está la igualdad? ¿Ven? Por eso dice, con las contribuciones y los resultados de otros individuos o grupos de referencia. Y por otro lado, si el individuo se siente mal compensado, la inequidad actuará reduciendo su aportación, disminuyendo su esfuerzo aplicado. Se está siendo recompensado equilibradamente, la equidad quiere decir que seguirá contribuyendo de la misma manera. Por tanto, las recompensas recibidas por los empleados pueden ser percibidas como justas y equitativas. Bien. Bueno, ya son 10 mandamientos de motivación, pero esto lo podemos obviar. Este tema va a influir en su trabajo, ¿no? Bueno, acuérdense, mañana me pasan la lista con quiénes son los integrantes y la empresa que seleccionaron. Bueno.
una pregunta. Señorita. Cuando llegué Pregúntale. ok, pero quería pues confirmar que eso es porque dice que va a activar cámara de video. No vamos a ver No, que eso es cuando se tenía la virtualidad. No, ya, ustedes extrañan la virtualidad, no les gusta la presencialidad. Yo extraño los No. Sí, lo están checando. Sí. Sí, claro. Yo. Así lo vemos. Esta parte y esto lo vamos a ver. La presentación del trabajo para el 5, ¿cierto? Para el lunes, sí. El lunes es 5. Ah, yo les porque creo que Eso vamos a ver. Es que no pienso solamente en un caso. No pienso solamente los que trabajan personalmente diferentes, también para que los extranjeros, muchas gracias. Ahora mira, Nos vemos mañana. Sí, luego. ¿Y es que no tienen clase? ¿Verdad que ustedes? ¿Ustedes tienen clase en casa? Pero si quieren trabajar. ¿Sí? Porque ¿Van a salir ustedes? sí, yo voy a hacer